Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La nave descendió entre un rugido ensordecedor, envuelta en un campo de energía púrpura que chisporroteaba al contacto con la atmósfera de Caltis Prime. El metal se abrió como una flor mecánica, y de su interior emergió una figura que parecía tallada en guerra misma. Zarela, la cazadora real de los Barcari. Sus ojos rasgados, ámbar líquido, exploraron el muelle con desdén. Los guardias retrocedieron instintivamente. Incluso los oficiales del alto mando evitaron mirarla directamente. Todos, menos uno. León, vestido con un uniforme humano gastado, con las mangas remangadas y la chaqueta colgando de un solo hombro, se mantuvo inmóvil entre la multitud que abría camino para no ser marcados como objetivo. Él no bajó la vista. No dio un paso atrás. Solo observó. Zarela detuvo su marcha. Sus garras retráctiles, negras como obsidiana y curvas como espadas ceremoniales, emergieron con un chasquido. Caminó directo hacia él, sus pasos reverberaban como el redoble de un juicio. ¿No temes a mis garras, humano?, preguntó ella, tan cerca que podía oler la electricidad de su piel alienígena. León alzó una ceja y ladeó la cabeza con una sonrisa apenas contenida. Temo a muchas cosas, pero tú no estás en esa lista. Zarela entrecerró los ojos. Nadie le respondía así. Nadie osaba provocarla. Estaba acostumbrada al miedo, a las rodillas dobladas, a las voces quebradas. Pero ese hombre la miraba como si la conociera desde siempre y no le temiera en absoluto. ¿Sabes quién soy? Zarela, cazadora de sangre real. Desterraste al general Ran con una sola mano. Cazaste a un coloso lunar por deporte. Has ganado todos los desafíos del torneo de los 3 soles. León hizo una pausa, y sus ojos brillaron con algo más que simple interés. Pero apuesto a que nadie te ha preguntado alguna vez si estás cansada de luchar. Zarela frunció el ceño. Una línea casi invisible se dibujó entre sus cejas. Era la primera vez que alguien no le hablaba de su poder, sino de lo que había detrás de él. La tensión era palpable. Los demás, en silencio absoluto, esperaban ver el final sangriento de aquel atrevimiento. Pero ella no lo mató. Ni siquiera alzó la mano. «Eres atrevido», dijo ella, sin decidir aún si era una virtud o una sentencia. «Y tú eres más que garras y fuerza, lo sé». La nave aún humeaba detrás de ella. El cielo tornasolado comenzaba a oscurecerse con la llegada de la noche binaria. Zarela bajó lentamente la mano, sus garras regresaron a su lugar con un zumbido suave. «Mi nombre completo no se pronuncia fácilmente en tu lengua», susurró ella. «Enséñame a decirlo», respondió él sin dudar. Ella se giró. Su capa ondeó al viento como un desafío y, sin mirar atrás, habló con voz grave. «Ven mañana. Hay una ceremonia. Te invitaré, si sobrevives esta noche». Y se alejó. León se quedó allí, con el corazón golpeando como tambor de guerra. No por miedo, sino por algo mucho más peligroso: curiosidad, fascinación. Y, quizás, el inicio de algo imposible. Porque había visto la mirada de Zarela. Y ella también lo había sentido. La ciudad orbital de Caltis era un monumento a los extremos. Plataformas flotantes sobre abismos sin fondo, torres de cristal que rozaban las nubes artificiales y puentes suspendidos en gravedad controlada, donde el riesgo era una constante. Pero esa noche, toda la ciudad gravitaba en torno al Coliseo elevado. Miles de luces flotaban en el aire, proyecciones de seres que venían de mundos lejanos a presenciar el torneo de sangre. En la arena central, los nombres de los combatientes eran anunciados por una voz modulada que vibraba en los huesos. Guerreros con armaduras vivientes, bestias criadas para matar, exiliados y campeones, todos enfrentaban a la misma figura. Zarela. La cazadora no llevaba armadura. Solo una capa oscura que caía sobre su espalda como una sombra viva y unas vendas rituales en los brazos que no ocultaban del todo las cicatrices. Su cuerpo, firme y letal, era una danza contenida, pura amenaza que respiraba calma. Uno a uno, los oponentes caían. Algunos con un solo movimiento. Otros, ni siquiera lograban acercarse. Las garras de Zarela eran precisas, pero sus ojos estaban en otra parte. En él.
León, sentado entre la multitud, no tenía lugar reservado. No era invitado oficial. Pero nadie se atrevía a moverlo de su sitio. Zarela lo había visto llegar y con una señal casi imperceptible al consejo de combate, había exigido un desafío más. Uno, distinto. Cuando la arena quedó en silencio, ella se giró hacia el palco. Su mirada, afilada como sus garras, lo atravesó. Humano, su voz retumbó, sin necesidad de amplificadores. Tu turno. León se puso de pie. No dijo nada. Bajó por las escaleras entre los murmullos y las miradas expectantes. No llevaba armadura ni escudo. Solo su chaqueta, el cuello suelto y una expresión de quien no estaba ahí para ganar, sino para algo más profundo. Zarela le arrojó una lanza ceremonial. Era simbólica, pero real. Filosa, cargada de historia. León la atrapó con una sola mano, sin desviar la vista de ella. No voy a pelear contigo, dijo él, tranquilo. Entonces caerás, respondió ella, avanzando con paso felino. O tal vez te haga pensar en que es realmente una victoria. Ella se lanzó, rápida como el pensamiento. Las garras cortaron el aire, buscando su pecho. León esquivó con movimientos justos, sin arrogancia, sin temblar. Cada ataque era una declaración. Cada defensa, una pregunta sin respuesta. Él no contraatacó. Solo resistió. No como un guerrero. Como un espejo. La multitud no entendía lo que veía. No era un combate. Era un encuentro. Zarela se detuvo a medio movimiento, su puño cerrado a centímetros del rostro de León. Él respiraba agitado, con sangre en el labio, pero sin miedo. Y entonces habló, bajando la lanza al suelo. Estoy aquí porque quiero conocerte. No demostrarte nada. Zarela retrocedió un paso. No por cansancio. Por algo más incómodo. Más real. Sentía que él no la miraba como los demás. No como arma. No como trofeo. Sino como mujer. Ella dio por terminado el combate con un gesto seco. Victoria para Zarela, anunció el Coliseo. Pero nadie aplaudió. Todos entendían que algo había cambiado. Que esa noche, la cazadora no ganó una pelea, sino una grieta en su coraza. Mientras León se retiraba, herido pero erguido, Zarela no apartó la vista de su espalda. Y aunque nadie lo oyó, en su pecho latía una pregunta nueva, peligrosa. ¿Qué haré si ese humano logra llegar hasta mi verdadero yo? La noche cayó sobre Caltis como un manto de cristales rotos. Desde la ventana de su modesta habitación en el nivel intermedio de la ciudad orbital, León observaba el tráfico de naves y las luces cambiantes del cielo artificial. Las heridas del combate comenzaban a endurecerse. Un corte en el brazo. Un hematoma en las costillas. Dolor físico, sí. Pero nada comparado con el torbellino que sentía por dentro. Desde su llegada, no había dejado de pensar en ella. Y justo cuando el silencio parecía instalarse como un huésped definitivo, la puerta se abrió sin previo aviso. Ella estaba allí. Zarela. Sin armadura. Sin capa. Sin garras desplegadas. Llevaba una túnica simple, negra, que le caía hasta los tobillos y dejaba uno de sus hombros al descubierto. El brillo azul de sus tatuajes rituales palpitaba suavemente con cada uno de sus pasos. Había dejado en la entrada su orgullo, su escudo, su amenaza. No traía armas. Solo traía dudas. León se incorporó lentamente, sorprendido, pero no habló. Zarela cerró la puerta tras de sí. Caminó hacia él sin apresurarse, como si cada paso pesara más de lo que quería admitir. No entiendo por qué no huiste. La voz le salió más suave de lo que esperaba, casi como si las palabras dolieran al cruzar sus labios. León no respondió de inmediato. Se quedó mirándola, como quien contempla una tormenta a punto de revelarse, sin miedo, con respeto. Porque cuando todos ven a un monstruo, yo veo a una mujer que carga con demasiadas expectativas. Zarela lo observó, entrecerrando los ojos. Por un instante, pareció a punto de decir algo, pero en vez de eso, caminó hasta quedar frente a él. Se agachó, apoyando sus rodillas en el suelo, y le tomó el brazo herido. Lo levantó con cuidado,
examinando la herida sin decir nada. La yema de sus dedos era sorprendentemente delicada. «Te lastimé», murmuró. «No fue dolor lo que sentí». Ella alzó la vista. Sus ojos, tan agudos durante el combate, ahora estaban llenos de algo más, algo que luchaba por no ser ternura. «No sé qué estás haciendo conmigo», susurró. «No estoy hecha para esto». «¿Y qué es esto?» «Esta calma. Esta conexión». Calló, como si decirlo en voz alta le quitara poder, cercanía. León llevó su mano hasta el rostro de ella. Su piel era caliente, suave, viva, como si debajo de esa fachada de cazadora, de guerrera, de fiera, hubiera algo que solo ahora se atrevía a despertar. Zarela cerró los ojos. No por sumisión, por necesidad. «No sé si puedo dejar de ser lo que soy». «Yo no quiero que dejes de ser nada», dijo él, con la voz rasposa. «Solo quiero conocerte también, bajo la piel». El beso no fue torpe ni impulsivo. Fue una decisión. Una respuesta. El primer contacto verdadero entre dos mundos que, hasta ese momento, solo se habían enfrentado. Ella lo besó con hambre, con furia contenida, como si toda su vida hubiese sido una guerra, y de pronto, al probarlo, descubriera que aún quedaba algo por lo que vivir. Y por lo que luchar. Zarela lo empujó suavemente hacia la cama. No era sumisión lo que pedía, sino presencia. León entendió sin palabras. Ella no necesitaba que la protegieran. Solo quería dejar de ser una sombra entre guerreros, por una noche, sentirse tocada sin miedo. Sin gritos. Sin sangre. Solo con verdad. Cuando el silencio volvió, horas más tarde, Zarela dormía con la cabeza apoyada en su pecho. León acariciaba su espalda con movimientos lentos, como si dibujara un mapa sobre una tierra prohibida. Y mientras el cielo de Caltis giraba sin fin, por primera vez en mucho tiempo, ella no soñaba con cacerías, sino con él. El amanecer no llegaba a Caltis como en los mundos naturales. Aquí, el cielo cambiaba porque alguien programaba la luz. Pero esa mañana, aunque el color del horizonte era dorado, el aire estaba cargado de algo más oscuro. Algo que no podía ser alterado por algoritmos ni filtros. Una declaración de guerra silenciosa. El Consejo Supremo de los Barcaris se reunió en lo alto de la Torre del Juicio. Las figuras más temidas de la galaxia se sentaban allí, envueltas en túnicas ceremoniales y máscaras que ocultaban más que sus rostros. No les hacía falta levantar la voz para dictar una sentencia. Zarela estaba de pie frente a ellos, su postura firme, pero sus garras retraídas. No había arrogancia en sus ojos esta vez. Solo furia contenida. «Has traído deshonra a tu linaje», tronó una voz masculina, distorsionada. «Has compartido tu cuerpo con un humano. Un ser inferior. Un contaminante. Y si lo hiciera de nuevo», respondió ella, con la voz grave, controlada, «¿qué me harían? ¿Otra cacería? ¿Otro exilio?» El consejo murmuró. Uno de los jueces, el más antiguo, se inclinó hacia adelante. «No lo entiendes, Zarela. Esto no es personal. Es biológico. Él debilita tu instinto. Te hace vulnerable. Es una amenaza para toda nuestra especie». Zarela cerró los ojos solo un segundo. Bastó para ver el rostro de León, aún dormido, enredado en las sábanas, su cuerpo herido por ella, por los demás, por todo, y aún así, amándola sin reservas. «Entonces díganmelo de frente», rugió ella, alzando la mirada. «¿Van a ejecutarlo? Será eliminado esta misma noche». La decisión ya estaba tomada. Pero Zarela no se arrodilló. No suplicó. Caminó hacia el centro de la sala, levantó el puño y lo clavó contra el suelo en el antiguo gesto de desafío. El eco fue ensordecedor. «Invoco el derecho de sangre. Él luchará. Por su vida. Por la nuestra». El consejo estalló en gritos. Eso no se hacía desde generaciones. Era una tradición casi olvidada, una locura. Un humano no sobreviviría ni al primer duelo. Pero el rito era sagrado. No podían negarse. 10 desafíos, anunció uno de los jueces. 10 campeones elegidos por nosotros. Si el humano sobrevive, vivirá. Y tú,
Conservarás tu honor. Zarela no respondió. Solo se dio la vuelta y descendió las escaleras de mármol como una diosa sin trono. León despertó con el murmullo del viento artificial. El lugar estaba vacío. Zarela no estaba en la cama. Pero en la mesa descansaba una hoja de obsidiana marcada con un símbolo en sangre. Un desafío. Ella había apostado todo por él. Más tarde, cuando se encontraron en los túneles que llevaban a la arena de entrenamiento, ella no habló al principio. Lo abrazó con fuerza, con desesperación silenciosa. Lo supe desde que no huiste, dijo contra su pecho. Estás hecho de algo más. Pero esto no será un juego. Te van a romper, León. Él la tomó del rostro, tocando sus mejillas marcadas por cicatrices y orgullo. Entonces romperé también. Y me levantaré. Cada uno de ellos es una bestia. Entrenados desde la infancia. Te matarán sin dudar. Y yo lucharé con algo que ellos no tienen. Zarela alzó la mirada, confundida. ¿Qué? A ti. No hubo beso. No hubo caricia. Solo una promesa silenciosa, como la de los antiguos guerreros que iban a la batalla con el nombre de su amor cosido al pecho. Y cuando el gong resonó en las profundidades de la ciudad, anunciando el primer combate, Zarela caminó junto a él hasta la entrada del campo sagrado. Ella lo miró una última vez, sus ojos encendidos por algo que ya no era furia, sino miedo a perderlo. «No mueras», susurró. Y entonces León cruzó las puertas. Solo. Pero no vacío. El campo de los desafíos no era una simple arena. Era un templo de violencia ancestral, tallado en roca negra y sostenido por columnas vivas que respiraban como criaturas dormidas. El suelo, marcado por siglos de sangre, vibraba con cada paso que daba León. Cada paso más cerca de lo imposible. Frente a él, el primer oponente ya esperaba. Un titán de 6 brazos, piel azul oscuro, con un rostro sin boca y una mirada que quemaba. Lo llamaban Kratos, el silenciador. Había matado a 7 campeones en menos de 1 minuto. León no tenía armadura. Solo un par de guantes reforzados y vendas en los brazos. Llevaba consigo una lanza quebrada, regalo de Zarela. No por su filo, sino por lo que representaba. El gong resonó. Kratos atacó como una luz. El primer golpe casi partió una columna. León esquivó por centímetros, rodando en la piedra, sintiendo el aire quebrarse junto a su rostro. No era más rápido. No era más fuerte. Pero pensaba como humano. Y los humanos eran impredecibles. Saltó, giró sobre el hombro de su oponente, clavó la lanza en una de las articulaciones del brazo superior. El grito de Kratos fue un rugido gutural. Siguieron más golpes. Una rodilla en el abdomen. Un puño en el rostro. Dolor. Mareo. Sangre. Pero también resistencia. Cuando Kratos cayó al suelo, con la garganta abierta y el pecho jadeando por la falta de aire, el silencio en el templo fue absoluto. Uno menos. Siguieron 3 más. Cada combate más brutal que el anterior. León sangraba por dentro. Tenía la muñeca fracturada. El labio roto. El cuerpo entero cubierto de cortes. Pero sus ojos seguían fijos en un solo punto. En ella. Zarela observaba desde las gradas más altas. Cada golpe que él recibía, lo sentía ella. Cada vez que caía, su cuerpo se estremecía. Y cada vez que se levantaba, su pecho ardía con orgullo. Pero el consejo no estaba dispuesto a dejar que ganara. Cuando León derrotó al 6º oponente, un silencio denso cayó sobre el templo. No por respeto, sino por miedo. Entonces, rompieron las reglas. Los celestes descendieron del cielo como fantasmas de fuego. Guerreros de la casta más alta. Prohibidos para estos duelos. Creados genéticamente para una sola cosa, destruir sin dejar rastro. Zarela se levantó de inmediato. Esto no estaba pactado. Él desafió al sistema, respondió el líder del consejo. El sistema responde. Uno de los celestes, de armadura viva y mirada vacía, caminó hacia León, que ya apenas podía mantenerse en pie. Zarela saltó. Desde lo alto del templo, aterrizó como un cometa entre León y la muerte.
Sus garras se desplegaron con un rugido. Su cabello flotaba con energía estática. Sus tatuajes brillaban como soles atrapados bajo la piel. «Este humano es mío», dijo, con la voz quebrada por furia contenida. «Si lo quieren, tendrán que pasar sobre mí». El celeste avanzó. Zarela se lanzó. Y por primera vez en siglos, el templo fue testigo de algo más que un duelo. Fue testigo de una guerra. Ella y León pelearon espalda con espalda. Él, con el cuerpo roto pero el corazón en llamas. Ella, con cada músculo encendido por rabia y amor. Las garras de Zarela rebanaban el aire con precisión quirúrgica. Cada movimiento era una danza mortal. León, aunque herido, atrapó la espada de uno de los celestes y la usó con fuerza bruta, desatando una tormenta de acero. Uno cayó. Luego otro. Pero llegaron más. Una lanza atravesó el costado de León. El grito de Zarela fue el de una bestia herida. Se arrojó sobre el atacante, lo partió en dos con sus garras encendidas. Sangre alienígena llovía sobre el altar sagrado. Zarela se arrodilló junto a él, el cuerpo de León bañado en rojo. «No me dejes ahora», susurró, sus dedos temblando sobre la herida. León sonrió, con los dientes ensangrentados. «¿Y perderme tu rugido? Nunca». Ella lo besó. Allí, en medio del campo ensangrentado, con los cuerpos caídos alrededor y los cielos ardiendo. No fue un beso de despedida. Fue una promesa. Una ofrenda. Zarela alzó la vista hacia el consejo. «Acaben con esto, o conocerán lo que es mi verdadera furia». El anciano del consejo se puso de pie lentamente. Sus ojos reflejaban algo inesperado: respeto. «Que así sea. Que vivan. Que caiga el juicio. Porque nadie puede detener a dos que se eligen más allá del deber». Y así, entre fuego, amor y furia, la batalla terminó. Pero la historia aún no. La batalla había terminado, pero el eco de los gritos, del acero y de las decisiones tomadas a sangre y fuego todavía flotaba en los pasillos de Caltis. La arena fue sellada. Los cuerpos fueron retirados. Los nombres murmurados en silencio. Zarela caminaba sola por el pasillo de obsidiana del Templo del Honor. Cada paso retumbaba en la piedra como un suspiro contenido. Su cuerpo llevaba aún marcas de la pelea, pero su alma pesaba más. Había ganado, sí, pero lo había hecho rompiendo todas las reglas de su especie. Frente a ella, las puertas del santuario de sangre se abrieron con un gemido. Y ahí estaba él. León, recostado en una cama de curación, rodeado de máquinas alienígenas que monitoreaban sus signos vitales. Su torso estaba vendado, pero su pecho subía y bajaba con fuerza. El hombre que había llegado como un desconocido, como un simple humano, y que ahora era leyenda viviente, abrió los ojos apenas ella cruzó el umbral. No dijo nada. No hacía falta. Zarela se acercó en silencio, se sentó a su lado y apoyó la frente contra la suya. Solo entonces dejó escapar el aliento que había estado conteniendo desde que terminó la pelea. «Sigues aquí», susurró, como si fuera un milagro. León sonrió. «No pienso irme. Aún tengo cosas que aprender sobre tus garras». Ella rió. Rió de verdad. No una risa burlona o desafiante, sino cálida, suave, la risa de alguien que por fin bajaba las armas. Y entonces, sin palabras, tomó su mano y la guió hasta su rostro, luego hasta su cuello, luego más abajo. Hasta sus garras. Zarela extendió lentamente una de ellas, filosa, letal, hermosa. Desde pequeña le habían enseñado que eran su mayor arma, su escudo, su esencia. Nadie debía tocarlas. Eran sagradas. Intocables. Pero León no dudó. Rozó una de ellas con la yema del dedo. Y luego otra. Y otra. Zarela cerró los ojos. Respiró profundo. Y se entregó. No como guerrera, sino como mujer. No como una conquistadora, sino como alguien que, por fin, se sentía vista. Él no pidió permiso. No porque fuera arrogante, sino porque ella ya se lo había dado todo. En cada herida. En cada mirada. En cada lucha. Lo que hicieron esa noche no fue un simple acto de pasión. Fue una ceremonia. Un vínculo.
Una unión. Días después, la ciudad de Caltis vibraba con un aire nuevo. Ya no se hablaba de juicios ni castigos. Se hablaba de algo nunca antes visto, un humano y una cazadora uniendo sus caminos. El Consejo, obligado por su propia ley ancestral, proclamó a León como portador de sangre, un título que ningún humano había recibido jamás. Zarela, frente a su pueblo, no usó capa. No usó armadura. Caminó de la mano de León, con la cabeza en alto. Nadie la desafió. Nadie se atrevió. Porque ella no había cambiado por él. Había evolucionado con él. Y juntos, no representaban debilidad. Representaban la posibilidad de algo nuevo. Tiempo después, en un planeta neutral, en una pequeña casa entre árboles que flotaban sobre la niebla, Zarela afilaba sus garras en silencio mientras León cocinaba algo que olía a especias humanas y humo dulce. «¿Qué haces?», preguntó ella sin mirarlo. «Practicando una receta terrícola. Tiene picante. Mucho. Tal vez hasta te haga sudar». «No sudo», dijo ella, fingiendo desdén. «Hoy sudas», respondió él, con una sonrisa ladina. Ella se giró. Lo miró con esos ojos dorados que ya no necesitaban demostrar poder. Solo amor. Y se acercó. Él la envolvió con un brazo y le besó el cuello. Zarela suspiró. «Nunca imaginé esto». «¿Estar viva?» «No. Estar viva contigo». La cena se quemó. A nadie le importó. Porque esa noche, entre risas, caricias y promesas susurradas bajo la luz de una luna desconocida, Zarela y León dejaron de ser una excepción. Y se convirtieron en el inicio de una nueva historia para dos mundos enteros. Una historia donde el miedo fue reemplazado por amor. Donde las garras ya no eran para matar, sino para proteger. Y solo él podía tocarlas.